Bueno, bienvenidos. Tuvimos un problema técnico, perdón por la interrupción, pero ya estamos aquí celebrando este momento maravilloso del nacimiento de Fantasmagoriana, un libro con el que hemos soñado muchos años, los que amamos a Mary Shelley, a Lord Byron, y hablaremos incluso de algunos personajes que estuvieron alguna vez reunidos alrededor de este libro y que leyeron estos cuentos maravillosos, estos cuentos que ha sido tan difícil recuperar y que gracias al sueño de Laura Castiblanco y Pablo Andrea Sandoval le han dado vida, gracias a la traducción brillante de Mateo Cardona, hoy podemos leer, podemos a través de esos cuentos meternos en la cabeza de Lord Byron, de Mary Shelley, para saber cómo nacieron esos monstruos, porque sin este libro no existiría Frankenstein. Bienvenidos, gracias. Hola Laura, cuéntanos cómo fue este proyecto, cómo nace Foco Editorial, cómo fue ese momento en que tú dices, quiero recuperar ese libro con el que soñaron estos chicos y que alguna vez leyeron. Y ahora quiero que muchos más puedan leer. Bienvenidos, gracias. Gracias, Miguel. Bueno, este libro que tenemos ahora en nuestras manos realmente llegó a mí por curiosidad. La curiosidad lectora que es inevitable una vez uno llega a ese prólogo de Frankenstein que escribe Mary Shelley en 1931, bueno, que se publica en 1931, en el que habla de estos cuentos de terror, estos cuentos de fantasmas que provocaron un reto literario entre un grupo de amigos que decidieron simplemente hagamos esto que nunca hemos hecho, hagámoslo por hacerlo, y de esto nacieron cosas pues grandes, maravillosas. Entonces es realmente increíble pues escuchar esa historia, pues que unos amigos fueron los que se reunieron y, y al leer un libro encontraron cosas tan interesantes. Entonces este libro, pues bueno, ¿qué libro es? Apenas supe que pues era un libro de cuentos, yo quería leerlo, simplemente así, yo quería también poder leer el libro. Entonces, pues lo primero que hice fue intentar buscarlo y encontré que es la traducción, eh, la traducción al inglés había sido hecha pues pocos años después de la primera publicación y que era una traducción parcial y modificada. Entonces no era del todo el libro que yo quería leer. Sin embargo, de todos modos me sumergí en esas historias y fue muy, muy, muy interesante, pero yo quería de todos modos leer el libro que llegó en francés a las personas en Villa quería saber qué era lo que habían leído, como sí, por simple curiosidad. Quería realmente tener acceso a esos cuentos, quería tener parte de esa biblioteca y pues parecía un sueño, realmente parecía un sueño. Lo busqué en muchas partes y no, pues no lo encontraba hasta que di con un original digital en una biblioteca digital y yo dije, entonces existe, sí está, sí se puede leer, pero yo no sé francés. Con un nivel nulo de francés en el colegio que nos enseñaron básico, apenas sé cómo se pronuncian algunas palabras, pero no podía leerlo realmente y bueno, pues era un sueño poder acceder a él, pero bueno, también junto a ese sueño, resultó que mi amiga, compañera, socia, Paula, ella también se ha visto muy interesada pues por toda la industria editorial. Las dos nos hemos acompañado desde nuestro campo en ese interés. Y cuando las dos dijimos, no, pues, ¿qué estamos haciendo? A las dos nos interesa, las dos tenemos aproximaciones muy diferentes, pero necesarias pues, para la industria. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Hagamos algo. Entonces empezamos pues, con muchas ideas, pensando pequeño a grande, como con qué queremos empezar, qué queremos hacer, qué nos va a servir. Y parecía realmente un reto demasiado grande acercarnos a Fantasmagoriana. Era algo titánico, porque era un libro que había estado sepultado 200 años, porque la misma Mary Shelley habla de que nunca volvió a leer esas historias, que las recordaba, pero nunca las volvió a ver. Entonces nosotras que estábamos empezando, que estábamos hablando como amigas así también, en medio de café y galletas o de lo que fuera, pancakes en casa, pues nosotras también decir, vamos a traer este libro, nosotras como estamos locas, estaremos locas,
pero dijimos, bueno, si queremos hacer algo grande, empecemos en grande. Y así fue que empezó todo, así fue que empezó todo. Nosotras pues soñando, queriendo hacer algo diferente, queriendo como traer todos esos sueños que teníamos en nuestra cabeza con respecto pues a la industria editorial, los libros que soñamos y que queremos que existan, las posibilidades que queremos que existan pues en medio de todo de toda bueno, Ok, de toda la Laura. industria. Ya nos contarás Sí, qué cómo fue pena. ese desafío ya cuando el manuscrito empieza a tomar forma. Primera sorpresa, o sea, Fantasmagoriana existía, no era un invento de estos chicos que como lo han hecho muchos escritores hubieran podido inventar que leyeron un libro, que leyeron unos cuentos, ¿no? Es decir, que este libro no era exclusivo de la biblioteca fantástica imaginaria de Borges, que no era como el Necronomicon que hemos soñado, pero que tal vez nunca tengamos, existía y llegó a tus manos. Y para que tuviera vida, para que llegara a ti, pues necesitábamos el desafío de una traducción, ¿no? Ahí ya me resuelves una duda que yo no había tenido clara, es en qué idioma leyeron estos chicos prodigiosos de la literatura, que luego van a cambiar la literatura, que luego van a cambiar la poesía después de esos días que pasaron allí en Suiza, leyendo, intercambiando vivencias, explorando desde la juventud no solo la literatura, sino la vida, y luego se lanzaron a escribir. Y yo creo que este libro, que tiene el encanto de haber sido leído por tan majestuosos personajes, pues también tiene un problema alrededor del lenguaje, de las fronteras, no solo de su género, que ya hablaremos de sus cuentos, que están allí donde fantasmas, revinientes, donde la sorpresa y el asombro de lo sobrenatural pues vienen por nosotros. Y ahora, qué mejor que en el 2020 asomarnos a las fronteras de la noche. Bienvenido, Mateo. ¿Cómo fue encontrar esta maravilla con la que seguramente tú también habías soñado como lector, que también ama los paraísos artificiales de estos prodigios de la literatura? Hola Miguel, hola Paula, hola Laura, hola a todos los que nos escuchan desde sus hogares. La verdad, hoy estoy un poco lento porque no dormí bien. Y es que a eso de las 3 de la mañana sentí que me destapaban los pies y que unas manos heladas me los atrapaban. Y entonces tuve la sensación de que los fantasmas de Fantasmagoriana querían su parte. Entonces déjame empezar por el debido crédito a ellos, que saben quiénes son y que tienen una participación importante en este proyecto. Pues nada, bromas aparte, Miguel y todos, es un proyecto hermoso, eh, 208 años para ser exactos, permaneció oculto el texto, no existía en español. Es un libro raro en el sentido de que su autor, me refiero a Jean-Baptiste Benoît Herriès, quien tradujo los 8 cuentos del alemán al francés y los reunió, él crea el concepto de esta antología. Era un geógrafo y era un traductor y un militar y era un traductor aficionado, y eso se nota al acercarse uno al manuscrito que encontró Laura, que encontró, por cierto, en la biblioteca de la Universidad de California, sede de Los Ángeles, la UCLA. Si no fuera por ese hallazgo, estaríamos fritos porque no habría sido posible sacar adelante el proyecto. Y bueno, sí, como mencionas, presenta unas dificultades particulares por el hecho de que es una traducción de segunda mano. Ya no se hace traducción de segunda mano en el mundo de hoy, pero no era posible tampoco hacer una traducción directa del alemán, porque todos estos cuentos habían aparecido originalmente de forma independiente y dispersa. Es decir, quien le da realmente forma y vida a Fantasmagoriana fue Herriès. Entonces, para mí supuso un doble desafío, y era superar las barreras o las limitaciones que pudiera tener el propio Herriès, por un lado,
y por el otro lado, restituirle a los cuentos muchos de sus elementos originales, por lo que tuve que ir a indagar por las versiones originales en alemán. Y esto fue bonito porque me permitió, por ejemplo, restituirles los nombres alemanes a los personajes, entre otras cosas, pero también el lenguaje de época presentaba dificultades, sobre todo en algunos giros de cortesía y en algunas formas de trato que hoy en día para nosotros, si yo las hubiera traducido de manera literal, que es mi escuela de traducción, se habrían perdido y se habrían vuelto ininteligibles. Entonces, para hacer corta la historia, tuve que recrear un lenguaje literario de época que correspondiera a los inicios del gótico prerromántico. Entonces, más o menos en eso consistió el desafío. Es decir, habrá que escribir la novela, hacer la película de lo que vivieron ustedes con este libro. Dices en tu prólogo, más que un simple aficionado, Jean-Baptiste Benoit, que también se me revela, cuando me cuentas eso, te veo a ti encarnando a Jean-Baptiste para poder descifrar estos cuentos, geógrafo, lingüística y políglota francés, 9 idiomas, nacido en Marsella en 1767. También fue botánico, especialista en mineralogía, ¿no? Es un personaje. Posiblemente explorador frustrado. Heries fue un escritor al que obsesionaba los viajes y las tierras exóticas y promotor de las sociedades científicas de su tiempo. Fue por iniciativa propia que Heries decidió reunir bajo el título de Fantasmagoriana los diversos cuentos procedentes en su mayoría de Das Gespensterbuch, el libro de los fantasmas. Y ahí, bueno, mencionas otras cosas. Es un libro, en este escenario que estamos alrededor de libros que se traducen, es un libro como proyecto editorial que siempre fue desafiante, que siempre implicaba darle una forma, bajo el formato, lo dijiste tú, Mateo, de antología. ¿Cómo fue visitar esos escritores, seguramente anónimos también para ti, en esos diferentes estilos, de lo que hoy llamaríamos, si me permites decirlo, leyendas urbanas, porque son textos muy bellos porque no tienen tanta pretensión estilística, son efectistas, claro, van por el final, quieren sorprendente, quieren lograr lo que tú sufriste anoche, que no, que por ahí, digamos, bueno, yo soy muy racional, pero yo también anoche, lo confieso, me leí La cabeza de muerto y prendía la luz de la cocina y le dije a mi esposa que si me acompañaba, ¿no? Porque me pasó lo mismo que a ti, nos persiguen estos cuentos, aunque seamos muy racionales. ¿Qué viste allí en esa pureza literaria de esos nombres olvidados, que por supuesto no son tan grandes como los de quienes les leyeron? ¿Qué descubriste como lector y por supuesto como traductor? ¿Qué valores literarios allí? Bueno, Miguel, el libro se publica en 1812 después de que Ries traduce los cuentos del alemán, pero obviamente esos cuentos vienen de mucho más atrás, vienen de finales del siglo XVIII, pero no tienen nada que ver con el racionalismo del siglo de las luces, sino que evidentemente tienen orígenes folclóricos en la mayoría de los casos, tal vez salvo los dos últimos, la alcoba negra y la alcoba gris. Pero los demás, por ejemplo, el amor mudo, retratos de familia, la hora fatal, el que tú ya citaste, la cabeza de muerto, o la novia muerta, que nadie no se ha mencionado aún, pero de ese cuento, se inspiran para la película que ustedes probablemente conocen del cadáver de la novia. De ahí sale ese argumento. Entonces, los libros, por ese origen popular, los cuentos, por su origen popular y folclórico, son encantadoramente ingenuos. Yo no creo que nadie se asuste hoy en día con estas historias. De hecho, pero lo que tienen es precisamente ese sabor de ingenuidad y unos giros de época que hacen deliciosa la tarea de leerlos y para mí, pues, de traducirlos. El hecho de que el lenguaje en el que estaban escritos fuera tan añejo
me obligó a menudo a hacer verdadera paleografía, no solamente para encontrar los cuentos originales en alemán, para averiguar los nombres de los personajes originales, sino para encontrar el registro de época adecuado que realmente diera cuenta de esos orígenes populares de los cuentos. Entonces, es entrar a una cultura europea en Alemania, en Suiza, en Polonia, a Holanda, pero que se remonta seguramente hasta los siglos XV y XVI. Entonces, esto fue muy hermoso, porque está toda esa tradición folclórica de los fantasmas, de los aparecidos, de las maldiciones, de las criptas. Y pues la verdad, yo solamente como lector había estado relacionado con este tipo de literatura. Practicarla, escribirla y que fuera fluida, que pues fue muy divertido. Y yo creo que el resultado se ve y se nota lo mucho que me divertí haciendo estas traducciones. Gracias, Mateo, gracias, Mateo. Y así es, leerlos es una maravilla. Ya volveré contigo a la referencia que dices de que siempre nos rompe la cabeza a los lectores de traducir en español colombiano. Quiero volver con eso, ¿no? Porque mira todas las fronteras que cruzaste para traernos un libro en nuestra lengua. Hola Paula, bueno, está de moda el terror, va y viene, es una época difícil donde el terror está en nuestras puertas, en nuestras ventanas, donde sin embargo lo sobrenatural sigue siendo una forma inquietante y tú como editora querías darle forma a un libro para jóvenes, seguramente pensaste en ti misma como lectora, es un libro con unos detalles preciosos. ¿Cómo fue armar esto? ¿Qué tanto luchaste ahí con el reto de encontrar una tapa adecuada, de darle una forma editorial que hoy, por fortuna, tenemos en nuestras manos y ya pronto estará en las librerías, ¿no? Aún no está, pero ya pronto Laura nos va a contar cómo pueden acceder al libro. Ya iremos con esos datos. Hola, Paula. Bueno, hola a todos, los saludo. Pues bueno, para mí fue una experiencia súper interesante porque pues yo cuando me acerqué pues, a Laura con la intención de hacer algo, yo solo quería hacer algo, no sabía qué y realmente no, yo quería hacer un libro. Y poco a poco ella me empezó a contar la historia de qué era Fantasmagoriana y fue como con todos los detalles, todo lo que contó ahorita Mateo, me fui enamorando de él y dije, no, toca hacer algo que a la gente le guste, pero no quería caer en ese error de pronto, como al ser un libro de hace 200 años, pues que la portada fuera un libro aburrido, que nos dijera eso, que era una reliquia o cosas así, sino que fuera llamativo para cada uno de los jóvenes, lo que mencionabas. Pero que tuviera detalles bonitos, que ya tampoco llegara al extremo de ser demasiado simple, ¿sí? Que fuera demasiado común. Entonces por eso empezamos a pensar con Laura, pues todo fue muy de la mano con ella, ideas botábamos la una y la otra sobre el tema del diseño, que ustedes podrán ver ya pues cuando lo tengan en sus manos, detalles desde la portada con pequeños brillos de ojos que te observan desde la oscuridad, de cómo si hace todos mostremos. De como esos pequeños detalles, pequeñas frases, pequeñas cosas por dentro que te empiezan a enamorar y a darte cuenta de que esos detallitos al fin y al cabo son los que vuelven a este libro pues como lo importante que es, porque o sea, tantos años sin verse, pues tampoco podíamos llegar como con cualquier propuesta, ¿no? Y pues sí, eso era como lo que más queríamos resaltar, como un libro que se pudiera como palpar sin llegar a convertirse en una reliquia, una obra de arte, que a veces pasa mucho que, pues yo como diseñadora, si yo veo todo eso desde el punto de vista de diseñadora, que hacen un libro ya tan bonito que tú lo quieres tener en una vitrina y no lo quieres tocar, ¿sí? Que lo tienes allá al otro lado. Yo, pues no queríamos eso, o sea, los libros son para olerlos, leerlos, para palparlos y pues para que se vuelvan reales en tus manos. Entonces eso fue como lo que más nos
pues quisimos proponer desde el lado del diseño. Y bueno, y permíteme decirte como lector que quedó precioso, que la escogencia del papel, Gracias. bueno, todas esas cosas, estas charlas las siguen mucho jóvenes editores, proyectos editoriales, que yo creo que vale la pena insistir en que estos proyectos que nacen desde el sueño de unas chicas como ustedes, en esto que ahora llamamos con orgullo editoriales independientes, que están más vivas que nunca, que están en una lucha por la persistencia de ese libro, que piensa en un lector de manera más íntima, que, todo lo que nos dice Paula, ¿no? Que no es el libro, digamos, de masivo, pero tampoco que es un libro que parezca intocable, incunable, y que ahora, como decíamos, dejó de ser una leyenda urbana y está en nuestras manos. Laura, tú que te enamoraste del personaje biográfico de Mary Shelley, de su mito, de su literatura, cuando empiezas a trabajar con tu traductor, con Mateo, y empiezan a llegar esos cuentos de lo que llamaríamos como esas fuentes preliterarias, donde ese folclore evoluciona, y como lo decía Mateo, claro, son de una ingenuidad preciosa. ¿Cómo fue tu experiencia ahí como lectora y ya te empiezas a convertir en editora de ese material que recibes? Ya está la fantasía, la maravilla, el encanto de que esto lo tuvo en sus manos Lord Byron, que se lo leyó a sus amigos, ¿no? Provocando a ver si a partir de esa lectura, de generar cierta expectativa de lo que hablábamos ahorita, ¿no? No creemos en fantasmas, pero nos contamos historias de fantasmas y aparece el miedo en su forma más básica, y es la sensación de vulnerabilidad. ¿Cómo fue toda esa experiencia lectora-editora para ir dándole forma a Fantasmagoriana? Bueno, realmente cuando Mateo empezó a pasarnos las traducciones que iba haciendo, primero fue el prólogo, después el primer cuento, el segundo cuento, entonces a nosotras llegó como, digamos, también un poco como fue publicado en un inicio, por partes. Cada cuento era una parte independiente antes de ser un todo, entonces lo leímos primero así. Cuando leímos ese prólogo traducido, pues fue una maravilla porque se sentía tan actual pensar que era de hace 200 años y que nos hablaba tan en presente, era como una señal de que era el libro que teníamos que hacer. Fue hermoso leerlo, realmente habla de los miedos actuales, habla de la percepción y la necesidad de los fantasmas un poco. Ahora es muy actual, entonces fue ese primer acercamiento fue precioso, realmente, y pues no, las primeras historias empiezan con todo, con un montón de cosas increíbles que pues fue muy interesante leer. Ya después, avanzando, pues obviamente me doy cuenta de las dificultades que tiene Mateo para hacer esta traducción, porque pues bueno, es desde hace mucho tiempo que está este libro, Eso que nos a pesar estás de que contando, está... perdón, eso que nos estás contando, en tiempos cronológicos, ¿cuánto lleva? Es decir, tú encuentras los textos, ¿cuántos meses han pasado? ¿Años? Bueno, no sé. Bueno, años. Nosotros empezamos con este sueño, con esta idea en el 2018. En el 2018 cumpliéndose 200 años exactos de Frankenstein, aunque a principios de año empezamos nosotras a conversar y cuando nos decidimos por el libro, pues la persona a la que quise acudir fue a Mateo. Primero acudí como por consejo y él dijo, no, yo quiero hacer esto, y nosotras pues encantadísimas de que él fuera el que quisiera participar en el proyecto, en traducirlo. Nosotras pues encantadas, como que veíamos cada vez era más real. En 2018 empezó, yo creo que a principios del 2019 empezaron a llegar como pues los primeros cuentos, empezamos a leerlo, empezamos a elaborarlo. Realmente el libro tenía que llegar este año para la Feria del Libro, para mitad de año, pero con todo lo que ha sucedido, pues también nos retrasamos. Sin embargo, no, pues se siente como si hubiera pasado muy poco tiempo, pero han sido ya pues 2 años de encontrar este libro, traducirlo, buscar todas las mejores maneras de llevarlo a los lectores. Y aquí está. Entonces, pues realmente, sí, aquí está. O sea, está vivo, está vivo, como está vivo, como dice la famosa frase ya de la adaptación cinematográfica al cine de Frankenstein. Bueno, Mateo, cuéntanos.
Miguel, respecto al génesis de estas traducciones, quiero llamar la atención sobre la serie de felices coincidencias que permitieron que hoy tengas ese libro en tus manos. Y es que precisamente yo también, me ha postulado a una beca en la residencia de traductores Loren en Suiza, un programa que tiene el programa Coincidencia, la Casa de Traductores Loren, y precisamente llegué allá a la Casa de Traductores en plena campiña suiza, a una hora o algo así de Zúrich. Llegué a finales de enero del año pasado, 2019, en medio de una nevada espantosa, impresionante, y allí comencé a traducir Fantasmagoriana. El paisaje circundante, los castillos, la campiña, los zorros en la noche, todo contribuía, todo era parte del mismo paisaje. Realmente hasta la geografía cuadraba con el proyecto de traducción. Y eso fue una casualidad que se diera y que se diera de esa manera tan organizada. De hecho, hacia el final de mi estadía, no, hacia mediados de mi estadía, la casa de traductores me dio los medios de transporte para ir de peregrinación a Villa Diodati, cosa que hice. Yo llegué lo que no sabía era que Villa Diodati estuviera en lo alto de un cerro. Entonces tomé un tren desde Lausanne hasta Ginebra, llevando conmigo una serie de libros que me habían regalado los amigos suizos, y llevaba aproximadamente unos 7 kilos de libros en el morral. El mapa del celular pues me ubicó lo suficiente para orientarme, pero la última media hora de ascenso por ese cerro para llegar hasta Villa Diodati con 7 kilos de libros a la espalda, eso no fue cualquier cosa, pero llegué, tomé fotos y pagué mi homenaje a Byron, a Shelley, a Polidori y compañía. Qué maravilla. Si no lo escribes tú, te lo va a escribir yo. O sea, ahí hay una novela por contar. Qué maravilla. Recuérdanos, a quienes no conocemos con detalle. Bueno, Lord Byron inmediatamente se convierte en el centro de la historia que reúne a sus amigos, por supuesto Mary Shelley. Hay un personaje allí que tuvo menos fama, que decíamos antes aquí detrás de bambalinas, que Byron le mata por todo el bullying que le hace, porque se comporta como ese amigo abusivo que se ríe de las pretensiones de un joven médico que ha logrado entrar en la corte de la élite poética, no como escritor, sino como médico personal de Byron. Y en algún momento le dice a Lord Byron que él quiere escribir, le muestra sus textos y Byron se burla de él, ¿no? Y la venganza de Polidori literaria es escribir un cuento muy poco leído. Todos hemos escuchado de Drácula, pero muy pocos hemos escuchado del vampiro de John Polidori. Cuéntanos un poco ese personaje que también leyó Fantasmagoriana, que también le provocó no inmediatamente la escritura del vampiro, sino una novela esa aún más invisible que esta, que es Bertus Bertol o el moderno Edipo, yo lo pude leer en español en una edición que encontré de milagro, que quería saber qué había pasado con este joven Polidori, qué pasó con él y quién fue en la historia de la literatura, aunque ya le recordamos poco. Háblanos un poco de Polidori, bueno, que yo sé que lo quieres. Mira, Miguel, lo que pasa es que la relación entre Byron y su médico, su cirujano, como se decía en la época, era muy atormentada. Ambos eran jóvenes, ambos, digamos que abusaban del alcohol y de otras sustancias, ¿sí? Y estaban en una circunstancia muy particular entonces
en el verano de 1816 en Villa Diodati. La fecha es importante porque 2 años atrás había habido en Polinesia, en el Pacífico, una erupción volcánica. Esta erupción había creado una enorme nube de ceniza que oscureció buena parte del hemisferio norte. Bueno, se desplazó y fue oscureciendo gradualmente diferentes partes del hemisferio norte en los años siguientes. Y cuando Byron y Polidori alquilan la villa en Ginebra, ellos vienen de Inglaterra convencidos de que van a pasar un verano encantador bañándose en las aguas del lago Le Mans, y realmente lo que les pasó, pues, allá fue, ellos no viajaron con los Shelley, allá fue donde se encontraron y allá donde se hicieron amigos, pero una vez que estuvieron allá se encontraron fue con un verano que no era verano, sino que no paraba de llover nunca por cuenta de esta enorme tempestad. Entonces, ¿qué pasó? Algo parecido a lo que nos pasa ahora. Se vieron forzados a confinarse en Villa Diodati. Entonces, así como ustedes, los lectores, van a leer Fantasmagoria en una situación de cuasi total confinamiento, asimismo se originó esa relación tormentosa entre Byron y Polidori. Pero fíjate que no es muy claro todo esto porque aunque Polidori escribió, o sea, ellos se decidieron hacer una competición entre ellos, quién escribía la mejor historia de espantos, y Polidori escribe el borrador de El Vampiro, con Y, no con I latina, sino con Y, Vampiro. Y Byron lo convenció inicialmente de que como él era médico y que como él no era nadie y que en el mundo literario nadie lo conocía, que él iba a asumir la autoría del Vampiro para que esa historia se pudiera dar a conocer. Es decir, Byron en un primer momento le birla la historia del Vampiro a Polidori y después la plagia en las peregrinaciones de Childe Harold. ¿Sí? Entonces, a Byron le parecía maravilloso, digamos que extender su manto generoso y nobilísimo sobre el pobre texto de Polidori para que el texto se conociera, pero lo estaba masacrando como autor. Entonces luego pasarán varios años para que el mundo se entere que el verdadero autor del Vampiro era Polidori, y como tú lo mencionas y lo hablamos antes del inicio de esta sesión, pues la vida es muy curiosa y trae desquites, ¿no? En Juego Largo hay desquite. Cuando a Byron le da por irse de héroe romántico a pelear la guerra, una guerra ajena en Grecia, ¿sí? Pues él no va a morir heroicamente, sino que adquiere una infección, si mal no recuerdo, estomacal, y pues tiene a su médico de confianza, a quien tanto ha maltratado, Polidori. Polidori decide tratar la infección de Byron a punta de sangrías, y lo mató. Entonces, ese es otro dato muy curioso y muy simpático de esta historia, queridos. Ok, entonces imagínense leer el libro que leyeron, este tamaño de personajes, ¿no? Paula, aquí yo quiero vincular a Cristian Jaramillo, que ya les lanza una pregunta muy poderosa, y es, la editorial se va a dedicar al terror. Ya subimos una identidad o hacia dónde va foco editorial con el nacimiento, ¿no? Porque algo muy bello que leemos entre líneas cuando Laura nos cuenta la historia es que ustedes quieren darle vida a un libro, y para eso han estudiado, claro, no me entiendan mal, han trasegado en sus pregrados, en sus especializaciones, el conocimiento editorial,
pero casi que dicen, vamos a crear una editorial para que exista Fantasmagoriana. Y ahí recuperan un espíritu romántico del nacimiento de un libro, ¿no? Más allá, y claro que les deseamos toda la suerte, incluso económica, con el libro, pero me parece más bello, ¿no? Que, es decir, hagamos una editorial para que Fantasmagoriana existe. ¿Qué pasa alrededor de este libro, Paula? ¿Qué perspectivas hay? Ya que te pregunta una de las personas que nos acompaña. Gracias por la pregunta. Bueno, pues en parte sí fue como lo mencionas, como hagamos una editorial para que exista Fantasmagoriana, pero nosotras siempre hemos tenido como una proyección hacia lo gótico, sí. Me acuerdo mucho de las primeras conversaciones que tuvimos antes de que siquiera se mencionara Fantasmagoriana. Mencionamos textos como los que ustedes dicen del vampiro, Drácula, Frankenstein. Y me acuerdo tanto haber estado leyendo antologías sobre cuentos de vampiros de esa época. Y sí, la verdad tenemos como una pequeña inclinación, pero nuestro como principal objetivo, y lo tenemos escrito en nuestras redes, es como buscar como tinieblas literarias que disipar. Queremos encontrar, y lo hablábamos ayer con Laura, como esos libros que de pronto están todavía ocultos en las sombras, que de pronto han impactado, porque pues igual siempre un libro va a impactar a todo aquel que lo lea. Ese es el poder de las palabras, es el poder de las letras. Entonces queremos encontrar de pronto esas cosas que están ocultas entre las tinieblas y empezar a darles vida. Lleva obviamente mucho trabajo de investigación, lo estamos mirando como hacia ese lado, pero pues lo más probable es que estemos siempre enfocados hacia esa línea gótica. Ok, Laura, cuéntanos de manera un poco sistemática cuántos relatos hay, como qué temas, de una manera breve para que los lectores digan, bueno, qué fueron lo que leyeron estos personajes y cómo está organizado, ¿no? Tengo entendido que se respeta un orden original o la estructura, ¿no? Yo llamaba la atención de que los primeros relatos, por ejemplo, parecían novelas cortas o cuentos muy largos, siempre nos cuesta definir eso, ¿no? Cómo está organizado el libro, cómo es el viaje que ya tú tuviste y que van a encontrar los futuros lectores de Fantasmagoriana o antología de historias, ojo, sobre apariciones de espectros, espíritus, fantasmas, etc. Originalmente Fantasmagoriana fueron dos tomos que se publicaron con cierta diferencia por la popularidad que tuvo el primero. El primero tuvo tan buena acogida que decidieron sacar el segundo, pero nosotros pues queríamos tener un Fantasmagoriana que incluyera todo. Manejamos los dos tomos como solo uno, entonces los unimos, pero respetamos el orden de los cuentos. Y bueno, pues mantuvimos el prólogo. Son en total 8 cuentos, como tú mencionas, con una extensión bastante distinta. Hay unos que son larguísimos y unos que son tan breves, tan condensados, que también dejan un impacto diferente. Cada uno cuenta una historia pues muy distinta, son fantasmas muy diversos y hay algunos que son... ¿Cuál es el que más te gusta? Un poco para que nos cuentes sin spoilearlo, como se dice ahora. Sí. ¿Cuál es el tuyo? Que tú digas, este es, no se lo pierdan, arranquen con ese. Bueno, a mí me encantan dos, que son Retratos de familia y La novia muerta. Me encantan, son mis favoritos. Pero bueno, voy a mencionar Retratos de familia porque creo que tal vez La novia muerta ha encantado un poco más a otras personas. Entonces voy a mencionar Retratos de familia. Es una historia extensa con un montón de personajes que inevitablemente uno se va a perder un poco en la lista de personajes. Nos pasó, como le pasó también al traductor original, nos pasó a todos, a Mateo también le pasó la confusión de personajes, pero eso mismo lo hace interesante, lo hace divertido, son un montón de historias entrelazadas que uno quiere saber ya cómo es que todo esto se junta, y bueno, está esa imagen de los retratos de antes, que son la pintura de la persona que va a durar quién sabe cuántos años, esos retratos que uno siente que lo siguen con la mirada y uno tiene esa imagen que es terrorífica, es un cuadro, no se mueve, no hace nada, pero a uno lo sigue con la mirada. Entonces es una historia sobre estos cuadros familiares que bueno, tienen sus respectivos fantasmas y sus consecuencias. Entonces pues ese cuento
Me encanta y Imperdible, imperdible. imperdible. No, Mateo sembró en mí hace muchos años y por culpa de él leí El Castillo de Otranto de Horace Walpole, que también es un texto que tiene esa ingenuidad del terror primigenio gótico, del absurdo, de un montón de personajes, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo se va a reunir todo esto, ¿no? Entonces yo creo que volver a este tipo de narrativas en una época, repito, en que el terror toma tantas formas y que está a la orden del día, no solo en la realidad, sino en la literatura, en las series, me parece algo fascinante. Y Mateo tuvo el desafío de encontrar un código, de reescribir, teniendo la suerte de esa aventura que nos contabas, y ahora sufriendo las pesadillas, ahora consultando a tu propio Lord Byron interior y a tu propio Polidori. Escuchemos de tu voz algunos fragmentos donde aparece lo que amamos quienes estamos en este mundo del libro, que son las palabras, que es ese lenguaje, que claro, están las anécdotas que pueden ser buenísimas, con finales rocambolescos, truculentos o sorprendentes, porque el final del retrato de familia yo no lo vi venir, ¿no? A mí me sorprendió. A ver, escuchemos, Mateo, algunos fragmentos que hayas preparado de tu traducción. Genial. Por Vamos, perfecto. Me encanta que entremos en materia. Voy a leerles fragmentos cortos de diferentes cuentos. Ahí voy. Entonces entró un fantasma alto y flaco, de barba negra, con aire sombrío y triste. Vestido a la antigua, llevaba sobre el hombro izquierdo una capa roja y en la cabeza un sombrero puntiagudo. A paso lento recorrió 3 veces la habitación, examinó las velas bendecidas y las despabiló. A continuación, se quitó la capa, abrió un estuche de barbero, extrajo de él todos los implementos y se puso a sentar una navaja en una larga correa que le colgaba de la cintura. Esto es de El amor mudo. Otro párrafo del mismo cuento. Ahí, perdón, te interrumpo una cosa preciosa, ¿no? La corporeidad del fantasma, ¿no? Del fantasma occidental, ¿no? Que interviene el mundo. Es precioso eso. Dale. El fantasma le puso la capa de peluquería alrededor del cuello, tomó enseguida un peine y tijeras y le cortó el pelo y la barba. Luego le enjabonó según las reglas del arte, la barba, las cejas y la cabeza, y lo afeitó por completo desde el mentón hasta la nuca. Una vez hubo terminado. Tuve una... ¿Aló? Tuve una pequeña interrupción. ¿Retomo? Sí, retoma. Por favor. Sí. Vuelvo a leer este fragmentito. El fantasma le puso la capa de peluquería alrededor del cuello, tomó enseguida un peine y tijeras y le cortó el pelo y la barba. Luego le enjabonó, según las reglas del arte, la barba, las cejas y la cabeza y lo afeitó por completo desde el mentón hasta la nuca. Una vez hubo terminado esta operación, le lavó la cabeza, lo enjuagó y lo secó completamente, le hizo un saludo, enrolló su estuche, se volvió a echar la capa sobre el hombro y se dirigió a la puerta para irse. Las velas bendecidas habían ardido perfectamente durante toda la operación. Gracias a su resplandor, Franz vio, al mirarse en el espejo, que no le quedaba ni un solo pelo en la cabeza. El amor mudo, nuevamente. Sobre de retratos de familia, el recomendadísimo de Laura. Aquel retrato representaba a un caballero vestido a la usanza de los siglos más remotos. Una amplia capa gris le caía de los hombros hasta las rodillas. Uno de los pies, posado hacia adelante, parecía querer abandonar el lienzo. Su rostro tenía una expresión que helaba de espanto.
No había visto aún nada parecido entre los vivos. Era una combinación horrenda de la inmovilidad de la muerte y los restos de una pasión dolorosa y violenta que ni siquiera la interrupción de la vida había podido borrar. Se diría que el pintor había tomado los rasgos espantosos de un hombre salido del sepulcro para pintar aquel retrato horripilante. Retratos de familia. Qué maravilla, ¿no? Ahí vemos lo que anotabas en esa pureza original de lo folclórico, cómo entra, cuando yo decía leyendas urbanas, todas son evoluciones de miedos ancestrales, de miedos arquetipales, de miedos rurales, ¿no? Que aquí, en esa modernidad entonces, irrumpe a través de objetos tecnológicos, ¿no? Desde un espejo hasta un traje, ¿no? Son perturbados por la presencia fantasmal, que eso me parece fascinante. Siempre ese choque que amenaza la racionalidad de lo que llamaríamos en cualquier época lo moderno, ¿no? Y emerge el fantasma, ¿no? Y en tu voz, pues una maravilla viajar. ¿Tienes otro fragmento por ahí que quieras compartir ya para ir cerrando nuestra charla? Muy bien, pues gracias a ustedes por su paciencia. Para mí realmente esto es divertidísimo. También de retratos de familia. Llegó y ansioso por conocer aquella estancia tenebrosa, descendió a ella con 2 sirvientes. Encontró cadenas cubiertas de óxido que, fijadas a la roca, indicaban la antigua función de la cripta. Y en otro lado, un cuerpo cubierto con indumentaria de mujer a la usanza de las más remotas edades. Había resistido de manera sorprendente a los estragos del tiempo. Muy cerca se hallaba tendido un esqueleto humano casi destruido. Los 2 sirvientes contaron que el joven conde, al ver el cuerpo, exclamó con el tono del más profundo terror: ¡Gran Dios! Es esa cuyo retrato mató a mi futura. Al terminar estas palabras, perdió el conocimiento y cayó junto al cuerpo. El remesón causado por su caída redujo a polvo el cadáver. Genial, genial. Oye, yo creería, y Laura tal vez indague, estaba mirando el año en que se publica el retrato ovalado de Edgar Allan Poe, que es 1842. ¿Será posible? Porque es que la correspondencia es muy clara. En el retrato de Poe, alguien encuentra un catálogo dentro de un viejo castillo donde está la referencia a ese caso donde la pintura le roba la vida a los modelos, ¿no? Ahora empiezo yo a soñar con ese otro personaje maravilloso que también pudo haber leído Fantasmagoriana, como lo van a leer ustedes, como lo van a poder encontrar. Paula, cuéntanos qué perspectiva hay para la editorial. Hay preguntas en el chat de dónde lo pueden conseguir, cuál es la estrategia por ahora, dónde las pueden buscar. Ustedes tienen unas redes sociales donde hay un book trailer precioso, si lo vieron al inicio de esta charla. Invita a tus próximos lectores, porque se van a, como lo dijo Mateo, todo el mundo va a querer este libro y seguramente va a cruzar fronteras. Y gracias a esta traducción maravillosa, que ahora ustedes en la voz de su propio traductor saben de qué hablamos cuando hablamos de traducir en un registro que respeta el origen, pero que a la vez lo actualiza y que permite que lectores, diría yo, jóvenes, puedan entrar en el universo de las fantasías que despertaron a esos titanes, como decía Laura, de la literatura. Bueno, pues los invitamos obviamente a comprar el libro porque, como lo dice en nuestra nota editorial, es un libro que ya ha creado monstruos y corremos el riesgo de que lo siga creando aún en estos tiempos. Lo pueden encontrar por ahora en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como Editorial Foco. Por el momento y próximamente, sabemos que así será, van a encontrarnos en algunas librerías, igual lo estaremos anunciando en nuestras redes. Nos escriben por ahí y pues nosotros les hacemos llegar el libro lo más pronto posible. Gracias, genial. Laura, ¿quieres dar una última invitación a los futuros lectores? Agradecer una cosa que a veces olvidamos, incluso a las familias que han estado ahí apoyando, bueno, es eso que en estas épocas es tan importante. ¿Quiénes hicieron posible el proyecto, que no están aquí alrededor tuyo, que no vemos en la cámara, pero que son fundamentales? Si quieren agradecer, es el momento.
Bueno, yo quiero pues invitarlos a todos realmente a comprar el libro, a leerlo, es preciosísimo y bueno, agradezco a todas las personas involucradas porque realmente todos han aportado esencia, todos hemos dado algo tan grande de nosotros mismos, ha sido como hecho con tanto amor cada cosa que creo que se nota y espero que se siga notando pues en todo el proceso de pues hacerlo llegar a los lectores que estábamos buscando. Quiero agradecer entonces pues a Mateo por toda su dedicación, por guiarnos, orientarnos, ayudarnos. Muchísimas gracias. También a ti, Miguel, pues por participar en esta charla que hace todo un poco más interesante, cálido. Realmente ha sido maravillosa la experiencia. Obviamente, Paula, mi compañera, hemos sido un equipo maravilloso. La amistad ante todo. Como amigas y después como socias, hemos podido hablar cada cosa, cada detalle, cada preocupación, hemos estado ahí y realmente ha sido una fortuna poder trabajar de esa manera y queremos que siga siendo así, que sea todo hecho con tanto amor, todo sea hecho de la mejor manera, así que pues esperen eso de nosotras, de nosotros como editorial. Pues obviamente quiero agradecer a mi familia estuvo muy presente ayudándome en las pequeñas cosas que eran necesarias. La imprenta también nos ayudó bastante. Muchos detalles los concebimos gracias al trabajo que ellos hacen. El brillo de los ojos lo decidimos fue al ver libros físicos que tienen el efecto normalmente solo en el título, en letras, y nosotros dijimos, bueno, usemos esto, es para algo interesante. Entonces, bueno, realmente hemos tenido apoyo de muchas personas, nuestras familias, todos han estado presentes, amigos que se han visto también interesados y han estado muy pendientes de todo lo que hacemos. Entonces, gracias a cada persona, gracias a los que ya nos han apoyado y a los que serán todos nuestros lectores. En verdad, pues gracias por estar aquí. Bueno, y gracias por haberme invitado a esta maravilla, estoy agradecido, represento a todos los lectores que hemos soñado con este libro. Mateo, no me quiero irme sin escuchar un poco en el marco que estamos, por supuesto agradecimientos también a la Cámara del Libro, esta función del editor que le da darle vida a sus libros. Si quisieras decir algo al respecto en tu rol de traductor que amaba este libro también desde el sueño. La bendición que es para un traductor encontrar editoras independientes con proyectos poderosos, hermosos, interesantes. Esto no está en los grandes sellos comerciales con sede en Madrid o en Barcelona. Esto solo es posible en esta pequeña escala, porque el proceso editorial todo se humaniza enormemente, se vuelve una empresa del corazón, de los afectos, y eso no existe en el mundo, en el gran mundo de la edición comercial. Este primor para trabajar el objeto libro, digamos, la excelente disposición que yo recibí de parte de mis editoras, eso se les agradece enormemente. No tengo palabras para expresar lo a gusto que me he sentido como traductor, lo bien tratado y, ojo, me reconocen mis derechos de autor en términos de regalías. Editoriales grandes y universitarias, aprendan. Esto es un tratamiento justo y digno. A ustedes, mis queridas editoras, muchas gracias por dignificar nuestro oficio. Y a ti, Miguel, muchas gracias también por acompañarnos hoy, querido. No, con todo el cariño. Gracias, Mateo. Paula, para el cierre, cosas obligadas de estos días, redes sociales, puntualicemos eso, ¿dónde podemos encontrar información sobre Fantasmagoriana, sobre Foco Editorial? Bueno, nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook, esas son nuestras 3 redes sociales, y en las 3 aparecemos como Editorial Foco. Entonces ahí encontrarán todos los datos, estarán pues los datos del lanzamiento, el book trailer, como lo dijeron, y pues sobre la información sobre el precio y los métodos de pago, ahí los vamos a dar toditos. Perfecto, ahí está. Entonces, para que esto se multiplique, para que siga viviendo, para que ese sueño tan bello que Mateo nos acaba de escribir, donde hay ese respeto por el traductor, donde hay ese respeto por ustedes como lectores que van a encontrar un papel delicioso, una caja
No, es bellísimo el libro, más allá de todo lo que contiene, la forma en que está contenido, de verdad. Gracias por haber hecho posible este libro, pero ahora necesitamos de los lectores, que son quienes finalmente hacen que no pasen otros 200 años y que Fantasmagoriana vuelva a todos los estantes, a todas las casas, para que el miedo, en una forma tal vez más ingenua, vuelva a asaltarnos a mitad de la noche, como lo dijo Mateo, que no nos deje dormir, pero que no nos deje dormir para crear nuevos monstruos, ojalá monstruos literarios, para que despierte fantasías, no destructoras, sino creadoras, como pasó con Mary Shelley, Lord Byron y el querido John Polidori. Muchas gracias por habernos acompañado, y adelante con este libro, chicas. Les deseo la mejor suerte del mundo, el mejor camino para este bello libro, Fantasmagoriana. Un abrazo y gracias. Gracias.